Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Moisés López y una vez más les doy la bienvenida a este nuevo curso del Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. En esta ocasión vamos a estar comenzando a estudiar los libros históricos, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Entonces es una gran parte del Antiguo Testamento que estaremos estudiando. Y bueno, esta es la primera sesión de varios videos que vamos a estar viendo. Como es obvio, cubrir todo el material en video sería prácticamente imposible, entonces lo que vamos a estar haciendo es agarrando algunos tópicos de los diferentes libros para que usted tenga una mejor idea. Esto aunado con los estudios, con las lecturas que se está haciendo y con la lectura de la Biblia, creo que le dará una bastante buena, una sólida base acerca de lo que los libros históricos y el tema de los libros históricos y algunas de las situaciones que acontecen en esos libros. Sobre todo las partes de la enseñanza, ¿no? Lo que podemos aprender como pueblo de Dios que somos. Cuáles son los principios básicos que nos enseñan, cuáles son las cosas que nos enseñan a no hacer y cuáles son las cosas que nos invitan a hacer para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Así es de que bueno, comenzamos la sesión pasada estuvimos hablando del Pentateuco. Si usted tomó la clase del Pentateuco, los 5 primeros libros, hablábamos de que en esos libros se le hace la promesa a Abraham. Si usted se recuerda, ha leído Génesis capítulo 12, es la primera vez que oímos la promesa a Abraham. Dios le promete a Abraham descendencia, pero también le promete la tierra, le promete que lo llevará a una tierra y esa tierra será para él y para su descendencia por todo el tiempo. Entonces esa es parte de lo que Dios le promete a Abraham. Todo el periodo del Pentateuco, todo el proceso de estar ahí primero en Canaán, después descender a Egipto, después ser salvados por la mano poderosa de Dios de Egipto. Todo este proceso toma los 5 libros, ¿no? Y en el 5.º libro, en el Deuteronomio, terminamos con el discurso de Moisés hablándole a la nueva generación. Si usted se recuerda, la generación de 20 años o más que salió de Egipto tuvo que perecer en el desierto por causa de su incredulidad, por no haber puesto su confianza en Dios y por haber básicamente sido rebeldes ante Dios cuando Dios les decía, o cuando estaban al borde de entrar a la tierra prometida y decidieron no hacerlo, decidieron rebelarse contra Dios, bueno, usted se recuerda el gran fracaso de Israel en el libro de Números, capítulos 13 y capítulo 14. Entonces, ahora estamos ya en esta nueva etapa, ¿no? Estamos comenzando el libro de Josué. Y ya de entrar en el libro de Josué encontramos la triste noticia de que Moisés ha muerto. Dios hablándole a Josué, y lo interesante del pasaje es de que el capítulo 1 de Josué es de que Dios le habla a Josué y Dios le dice, no, esas son las palabras de Dios hacia Josué, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, por tanto, levántate tú. Y eso es las partes interesantes del texto bíblico, ¿no? En muchas ocasiones el texto bíblico nos va a invitar a usted y a mí a levantarnos, a tomar acción. Dios va a hacer muchas cosas por nosotros. Dios compró la salvación para usted y para mí a través del sacrificio de Cristo. Dios bendice nuestras vidas constantemente sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada en muchas ocasiones. Pero hay otras ocasiones en las cuales Dios quiere que usted y yo tomemos acción, ¿no? En este caso, Dios no los va a introducir, no los va a agarrar y los va a meter a la tierra prometida. Ellos tienen que entrar a la tierra prometida y este entrar a la tierra prometida implica que van a tener que pelear con otros pueblos, van a tener que hacerle la guerra a otros pueblos, a los pueblos cananeos, por lo que Dios va a traer un castigo a los pueblos cananeos por su pecado, su incredulidad y todas estas cosas que están cometiendo. Y va a usar a Israel en este caso para ser ese instrumento de justicia, digamos, contra estos pueblos que están volcados a la idolatría o volcados al pecado, habiendo dado la espalda a Dios, si es que en algún momento lo conocieron de alguna manera un poco más clara, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Dios le dice a Josué, levántate tú y lleva esta tierra, pasa este pueblo a la tierra que yo les doy por heredad. En otras palabras, Dios siempre va a usar líderes y esos son los privilegios que tenemos nosotros en el liderazgo de la iglesia. Es un privilegio de parte de Dios. El puesto no lo es todo. Necesitamos recordar y entender que detrás de ese puesto está la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, pero Dios sí levanta líderes. En este caso va a levantar a Josué para que sea la persona que lleve al pueblo a la meta final, ¿no? Dijimos, esta es la nueva generación y la nueva generación está lista. Ya Moisés les habló, les dio el discurso, ahora están listos, ¿no? Entonces, pero Dios le pide a Josué que se esfuerce. En 3 ocasiones le habla acerca de esforzarse y ser valiente, y la razón es muy sencilla. No es fácil lo que va a hacer. Todo liderazgo requiere un cierto sacrificio y todo liderazgo tiene que enfrentarse de vez en cuando a situaciones que son complicadas. Es de que si usted es líder en la iglesia, usted lo sabe mejor que nadie. Hay momentos en los cuales
es difícil el liderazgo, hay que demostrar esta fortaleza que el Señor le está pidiendo, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. En otras palabras, va a haber momentos en los cuales probablemente Josué va a tener temor porque el enemigo es grande, porque el pueblo a veces no se comporta como debería. Va a haber momentos tal vez en los cuales Josué quiera desmayar, como dice el texto. Acuérdense que el pueblo de Israel no es un pueblo militar, no estamos hablando de un ejército guerrero acostumbrado a las batallas, no estamos hablando de que tiene los recursos militares, estamos hablando de un pueblo que, dijimos en una ocasión, hacía ladrillos, hacía construcciones, básicamente son constructores más que guerreros o soldados o militares. Entonces va a ser un poquito complicado, pero no va a ser complicado si se someten a la palabra de Dios. Y en este caso vamos a estar hablando en algunos otros momentos acerca de esta condición importante para todo el pueblo de Dios, incluyendo a usted y a mí en este día. La obediencia, la sujeción a Dios, que Dios sea el centro, que hagamos lo que Dios quiere, va a ser sumamente importante para que podamos lograr las metas que Dios tiene para usted y para mí, especialmente en el liderazgo, ¿no? Dios nos ha puesto en el liderazgo con el propósito de llevar al pueblo más allá, con el propósito de llevar al pueblo a las metas que Dios tiene para ellos, pero necesitamos tener cuidado con ese liderazgo, de no caer en el problema que cayeron los 10 espías. Entonces se recuerda, estos 10 espías fueron escogidos para ser líderes de cada una de sus tribus. Lamentablemente ellos confiaron en sí mismos, confiaron en sus fuerzas y no confiaron en Dios. El primer error que podemos cometer en liderazgo es confiar en nuestras propias fuerzas, pensar que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas o pensar que es nuestro talento, nuestras habilidades. Recordemos siempre que el respaldo de Dios es lo más importante. En toda empresa que usted y yo comencemos, en todo evento, en todo ministerio, en toda actividad que querramos hacer en nuestro liderazgo, necesitamos recordar que necesitamos el respaldo de Dios. Por sobre todas las cosas necesitamos el respaldo de Dios, y esa parte es muy importante. La otra cosa que es importante en el llamado o en la comisión, podemos decir, mejor dicho, de Josué, es el aspecto de la ley de Dios, ¿no? Una de las partes en el texto bíblico, en los versículos que habla acerca de esfuérzate y sé valiente, le dice: esfuérzate y sé muy valiente para que pongas por obra lo que Moisés les enseñó, la ley que les di por medio de Moisés, ¿no? No te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que harás lo que en ella está escrito, meditarás en ella día y noche. ¿Para qué? Para que entonces seas prosperado en todo lo que emprendas. Dios le promete a Josué que Él estará con él. En donde quiera que vaya, yo estaré contigo, le dice Dios. En otras palabras, la promesa de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios está garantizado para Josué, siempre y cuando Josué entienda y escuche y sepa que cuando está bajo la guianza de Dios, cuando está siendo respaldado por Dios, las cosas van a salir bien. Pero lo único que tenemos que cuidar, en otras palabras, como líderes, hoy en día, usted y yo, es el respaldo de Dios en nuestras vidas. Note cómo hay una parte muy interesante en el capítulo 1, y es una de las cosas que quería enfatizar también. Aparte del llamado de Josué, aparte de la comisión de Josué, aparte de las instrucciones que Dios le da, ¿no? Primero le habla acerca de no tener temor, no desmayar, porque van a venir momentos difíciles, como dije. También le habla acerca de la obediencia a la palabra, pero también le habla de la promesa. Ahora, cuando Josué va y habla con los líderes del pueblo, note, es el líder principal ahora, Moisés ya no está, pero hay otros líderes en el pueblo. Hay probablemente líderes de grupos de soldados o hermanos israelitas que están listos para ir a la batalla. Entonces habla con ellos, con los ancianos del pueblo, digámoslo de esta manera. Y cuando habla con ellos, ellos le dicen las siguientes palabras, y es una parte muy interesante. Y esta parte aplica a todos aquellos que estamos bajo liderazgo. Una cosa es ser líder y otra cosa es estar bajo liderazgo. Las dos cosas son sumamente importantes. Alguien dijo que si yo no sé ser seguidor, tampoco voy a saber ser líder. Y esta parte es muy interesante, ¿no? Porque los líderes que Josué tiene ahora a su mando le dicen las siguientes palabras: nosotros iremos a donde tú nos mandes y haremos lo que tú nos digas. O sea, no hay problema por ese lado, ¿no? Siempre y cuando Jehová esté contigo. Así como estuvo con Moisés, que Jehová esté contigo. En otras palabras, los líderes entienden claramente que la única condición que necesitan para seguir el liderazgo de esta persona, en este caso Josué, es que ver el respaldo de Dios en su vida, en su ministerio. En otras palabras, para usted y para mí es sumamente importante este aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a someternos muy fácilmente a un líder cuyo respaldo de Dios sea visible, sea evidente.
es lo que le dice, ¿no? Y ellos incluso le dicen a Josué, mira, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas, tú nomás nos ordenas y nosotros vamos a estar a la orden. Y esa parte es sumamente importante, ¿no? Hoy en día tenemos una crisis de liderazgo, podemos pensar en la iglesia, y la crisis de liderazgo sucede porque en algún momento hay personas que son líderes y nadie les quita eso. Probablemente tienen un liderazgo que van a desempeñar, un liderazgo que Dios les dio. El problema aquí no es que no tengan liderazgo, el problema es de que no lo saben usar. El problema es que a veces se han confundido un poco y han pensado que como son líderes no tienen que darle cuentas a nadie. Ese es uno de los más grandes errores. Hoy en día tenemos gente que se rebela contra el liderazgo de la iglesia, a veces sin razón, a veces sin motivo, a veces solamente porque no les gusta lo que está pasando en la iglesia. Pero yo les recuerdo lo que dije hace un momento atrás. Si no podemos ser buenos seguidores, tampoco vamos a poder ser buenos líderes. Estos líderes que tiene Josué demuestran esta característica que es sumamente importante. La característica es sujeción al liderazgo, obediencia al liderazgo. Si usted está bajo liderazgo, lo mejor que usted puede hacer es sujetarse a ese liderazgo y hacer lo que se le manda, hacer lo que se le ordena. ¿Por qué? Porque se supone que si usted está bajo el liderazgo de alguien y usted está viendo el respaldo de Dios en esa persona, usted tiene que caminar junto con la visión de esa persona. Por algo Dios puso a esa persona ahí en este momento y en estas circunstancias. En el caso de Josué es un momento crítico. Moisés, el gran líder a quien todos admiraban, a quien técnicamente todos admiraban y respetaban, ahora ya no está. Entonces ahora le toca a Josué demostrar que él también tiene el respaldo de Dios y por tanto tener un grupo de líderes sólidos y fuertes como estos que Josué tiene va a ser sumamente importante y va a traer beneficios en diferentes áreas y diferentes momentos en los cuales las personas que no se quieran acomodar y ellos mismos le van a decir a Josué, mira, no te preocupes, los que no quieran acomodarse, nosotros nos vamos a encargar de ellos. Técnicamente dicen, nosotros los vamos a matar. ¿Por qué? Por desobedientes, porque no quieren que cunda esta desobediencia en el pueblo, porque el problema con la murmuración que vimos en los pasajes anteriores, especialmente en el libro de Números, trajo estragos en el pueblo. Mucha gente murió, probablemente gente que tal vez no estuvo tan involucrada en la rebelión, pero bueno, se involucraron al final del cuento. Y el problema fue que perecieron, se mermó el pueblo, se menguó el pueblo por causa de ciertos líderes que intransigentemente, inconscientemente o tal vez porque se les subió el liderazgo a la cabeza, comenzaron a jalar otras personas y a hacer sus propios grupos y a pensar que ellos también tenían. Note que el liderazgo en la Biblia viene de arriba. Es por esa razón que es tan importante que en el capítulo 1 comienza hablando Dios. No comienza hablando el autor, ni el narrador, ni Josué, ni nadie más. Comienza hablando Dios. Dios le dice a Josué, no, mi siervo Moisés ha muerto, por tanto levántate tú, toma este pueblo y entra en la tierra que les doy. ¿Por qué? Porque en el texto bíblico dijimos, el liderazgo siempre viene de arriba. Ese es el liderazgo genuino, ese es el liderazgo que uno puede respetar, no cuando alguien se autoimpone. Hay mucha gente que se autoimpone, hay mucha gente, tal vez tienen las habilidades para ser líderes, tal vez tienen un poco de carisma para ser líderes, pero eso no es suficiente en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios necesitamos estar conscientes de que el liderazgo tiene que venir de arriba, tiene que venir de parte de nuestro Dios. Entonces esa es la parte interesante de lo que estamos hablando en cuanto a el llamamiento de Josué. Ahora, después de esto, el pueblo se prepara, ¿no? Y hay que prepararse porque tienen que pasar el Jordán. Y esa es una de las pruebas interesantes. Acuérdense, mire, note cómo el autor bíblico pone las cosas de una manera tan importante, ¿no? Y cómo los acontecimientos vienen a caer de esta manera. ¿Se acuerda del gran evento en el Antiguo Testamento? El Éxodo nos presenta uno de los grandes eventos, es el cruce del Mar Rojo. Y probablemente fue bíblicamente hablando, ¿no? De acuerdo con la literatura del Antiguo Testamento, ese es probablemente el evento más espectacular, ¿no? Ahora, viene Josué y la gente tiene que ver, la gente tiene que visualizar que Dios está con él, así como estuvo con Moisés. Ese es el requisito que le pidieron. El pueblo de Israel, la primera vez que quisieron entrar a la tierra prometida, entraron por la región de Cades, que si usted tiene un mapa ahí cerca de usted puede verlo, y es la región del sur de Palestina, del lado del desierto. En esta segunda ocasión, cuando van a entrar por mano de José, dan toda la vuelta por el este y están del otro lado del Jordán, del lado este del Jordán, y están listos para pasar. El Jordán no es un río muy grande, no sabemos exactamente qué tan grande era en aquel tiempo, puede ser que era más grande que lo que es hoy en día,
aún así, la grandeza del río no es lo importante es el evento, lo que va a pasar en el Jordán, porque lo que va a pasar en el Jordán, me parece a mí, es básicamente la sanción de parte de Dios de que Josué es el líder, de que Josué es la persona indicada para el liderazgo que Dios le ha puesto y que Dios lo está respaldando. Sobre todo esto último, que Dios lo está respaldando. Dios respaldó a Moisés cuando tuvieron que cruzar el mar para que el pueblo fuera salvo. En este caso, Dios va a respaldar a Josué al cruzar el Jordán. Otra vez, la masa de aguas no es lo importante aquí, ¿no? El volumen de agua, lo espectacular de las aguas no es lo importante es el evento. En este caso, Josué da la orden y el pueblo comienza a marchar. Los levitas primero, note primero cómo, ¿por qué los levitas primero? Porque básicamente estamos pensando que es la presencia de Dios la que va primero, la presencia de Dios simbolizada por el arca. Cuando los sacerdotes ponen sus pies en el agua se abre, el río se abre en este caso, y la gente comienza a caminar para llegar a la tierra prometida, para entrar a la tierra prometida. Y ese es el momento interesante donde a mí me parece la gente pudo ver y decir, no, Dios está con Josué. Ese es el líder que necesitamos. Entonces, esos son los preparativos. Note cómo Dios lo escoge. Ellos le piden básicamente evidencia de que Dios está con él. Si Dios está con él, lo van a obedecer en todo. Y ahora Dios hace este milagro en el río Jordán. ¿Para qué? Para respaldar a su líder. Todo líder es respaldado por Dios. Mi hermano, mi hermana, si usted ha sido llamado por Dios, no se preocupe. Usted y yo no tenemos que darles pruebas. Dios va a hacer las cosas. Dios va a poner las pruebas. Dios nos va a decir qué hacer y cómo hacerle. Y Él va a respaldar nuestro liderazgo de tal manera que la gente entienda y vea y pueda experimentar personalmente de que Dios está respaldando el liderazgo que le ha dado a usted. La última cosa que quiero mencionar es que antes ya hacen todos los preparativos, pero una de las cosas importantes que ocurre es la purificación. ¿Por qué? Porque antes de entrar a la tierra prometida tiene que haber este momento de purificación. Y la purificación tiene que ver con todos aquellos que no han sido circuncidados. Acuérdense que la circuncisión en el Antiguo Testamento es señal del pacto, ese pacto que tienen con Dios. Génesis 17, Dios establece la circuncisión para que sea la prueba física de que estas personas son parte del pueblo de Israel o parte del pueblo de Dios. Entonces, todos aquellos que no han sido circuncidados por cualquier razón, sea que porque sus padres perecieron antes de hacerlo, sea porque no tuvieron tiempo, como haya sido, ese es el momento de dejar todo atrás. Es el momento de decir, nos vamos a convertir en el pueblo de Dios ahora de todo a todo, y vamos a purificarnos, vamos a santificarnos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la tierra prometida. Esta parte es muy importante porque cuando usted y yo entendemos que Dios nos está llamando a algo, que Dios nos está llamando a una nueva etapa, es importante de vez en cuando hacer estos movimientos o estos eventos que marcan la historia de nuestras vidas y la vida de nuestra familia, puede ser, de nuestra iglesia, puede ser, o del grupo al cual estamos liderando. En el Antiguo Testamento hay varios momentos donde se reitera el pacto, donde la gente se reúne en un lugar, hace una ceremonia, y en ese momento se comprometen de nuevo, renuevan los votos, podemos decir, con Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo esté consciente de que estamos siguiendo a Dios y somos el pueblo de Dios. En este caso van a dejar todo atrás, todas las inmundicias, todas las cosas, y van a comenzar de nuevo. Para cuando entren a la tierra prometida, entran como un nuevo pueblo. Entendemos que esa es la nueva generación, pero Dios quiere que ellos entiendan también que es importante apartarse para Dios, que es importante ser el pueblo que Dios está esperando que ellos sean. En el Nuevo Testamento hay una imagen muy interesante de esto. Acuérdense que lo hacen del otro lado para que cuando entren, ya entran purificados, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos una imagen muy interesante. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, dice que predicaba del otro lado del Jordán. Y la gente salía del otro lado del Jordán. En otras palabras, cruzaban el Jordán y oían la predicación de Juan el Bautista, se bautizaban en el Jordán y después volvían a entrar a la tierra prometida. Pero cuando entraban de nuevo a la tierra prometida, entraban ya como el nuevo pueblo. Básicamente lo que Juan el Bautista está haciendo en el Nuevo Testamento es lo mismo que hizo este pueblo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Purificarse, salir y dejar todas sus inmundicias afuera de la tierra prometida y entrar de nuevo a la parte de Palestina o a la tierra prometida en el caso de Josué, y entrar de nuevo como este nuevo pueblo renovado, consagrado, dejando todas las cosas atrás, las prácticas pecaminosas atrás, para ser el pueblo que Dios está esperando que seamos. Esa es la parte interesante. Estos son los preparativos solamente, ¿no? En la siguiente sesión vamos a estar hablando un poquito acerca de
algunas de las batallas, ¿no? Las primeras dos batallas que son sumamente importantes para el desarrollo del libro. Entonces, manténgase estudiando el texto de Josué, de Jueces, porque vamos a tener un buen tiempo disfrutando esta clase de los libros históricos. Esta ha sido la primera sesión. Bendiciones.